Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo, y sucedió que, en cuanto salió el demonio, habló el mudo, de modo que el gentío quedó sorprendido. Pero algunos de ellos dijeron: sirviéndose de Beelzebú, el jefe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para tentarlo, le reclamaban una prueba extraordinaria venida del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado y cae casa sobre casa. Y si realmente también el adversario se dividió contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá en pie su reino? Porque decís que, sirviéndome de Beelzebú, expulso los demonios. Pero si realmente yo, sirviéndome de Beelzebú, expulso los demonios, vuestros hijos, ¿gracias a quién los expulsan? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, gracias al dedo de Dios, expulso los demonios, quiere decir que ya llegó hasta vosotros el reino de Dios. Cuando el valiente, bien armado, defiende el atrio de su casa, seguros están sus bienes. Pero cuando uno más valiente que él llega y lo vence, le quita sus armas en las que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno más valiente, dice el Señor Jesús, refiriéndose a él mismo, llega y lo vence, refiriéndose a Beelzebú, al demonio, le quita sus armas y reparte sus despojos. E incluso lo ata como un perro, dirá San Agustín después. Pues bien, esto hizo Jesucristo con el demonio. Lo malo es que pareciera que hoy en día sucede al revés. El que había sido expulsado entra de nuevo y ata no a Jesucristo, sino a los pastores que él ha dejado a cargo. No lo digo yo, lo dice la gente. Y no lo dice solamente la gente, sino que lo dijo el mismo Papa San Pablo VI, que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia. Quisiera leer algunas líneas que escribió el padre Miguel Fuentes en la introducción al comentario que él hace a las epístolas de San Pablo, hablando de los sacerdotes, del sacerdocio hoy en día. Corren tiempos muy difíciles para la Iglesia de Cristo y para el sacerdocio. El descrédito que ha caído sobre el sacerdocio católico ha alcanzado niveles como pocas veces antes en la historia. O sea, siempre ha habido escándalos en el ámbito sacerdotal, pero pocas veces como en estos tiempos ha alcanzado un nivel tan grande. Desde hace más de medio siglo, dice el padre Miguel, muchos pastores valientes y decididos han venido denunciando el proceso de desacralización del sacerdocio. Presten atención, hay un proceso que ya hace tiempo se ha venido obrando de desacralizar, de quitarle lo sagrado a los sacerdotes. La mundanización del clero, o sea que el clero se haga más mundano. De hecho lo vemos, cuán pocos sacerdotes usan un hábito sacerdotal. La relajación en la formación de los futuros candidatos al presbiterado, o sea, los malos seminarios. Y esto, dice el padre Miguel, con la connivencia de los medios de comunicación mundanos, que encontraban en ese estilo de sacerdote, el sacerdote mundano, al pastor que ellos querían. Los mismos medios de comunicación alababan a estos sacerdotes desacralizados. O sea, el mundo, los medios de comunicación querían sacerdotes que se confundiesen con el mundo, o sea, que no contradijese al mundo, que fueran tímidos, acobardados, mediocres, frívolos, hueros. He conocido muchos, dice el padre, hablando de estos sacerdotes formados por el progresismo, por la desacralización, y debo decir en favor de ellos que la mayoría no eran malos, sino estafados por el progresismo. Si los hubieran formado según el corazón de Cristo y al estilo de los santos,
otra cosa serían ellos y quizás el mismo mundo. O sea, estos sacerdotes que vemos que hacen cosas tan mundanas, son sacerdotes estafados, dice el Padre Miguel. La mayoría de ellos no son malos. San Juan Pablo II frenó en parte esta decadencia que ya se venía obrando desde hace tiempo y hasta cierto punto logró revertirla, formando camadas que lo tomaron a él por modelo de pastor. Hubo muchos sacerdotes jóvenes que querían ser sacerdotes al estilo de San Juan Pablo II. Pero los daños que ya se habían hecho antes siguieron su proceso natural de descomposición y por lo tanto comenzaron a salir a luz las consecuencias de esta mala formación. Y esos mismos medios de comunicación y la gente que aplaudía a estos sacerdotes mundanos ahora chillan escandalizados, dice el Padre Miguel. Pero dice otra cosa muy importante. No nos engañemos y que no nos engañen. Hay sacerdotes santos. Considero que son muchos. Luego, un número muy grande son buenos y generosos, sin llegar a ser santos. Tienen fallas, como las tienen todos los buenos, que no dejan de ser buenos a pesar de sus defectos. Asimismo, hay sacerdotes espiritualmente apocados. Son también muchos, quizás más que los buenos. Son más débiles y flojos que malos. Entonces tenemos tres clases de sacerdotes hasta ahora: los santos, los buenos y los apocados espiritualmente, que no son malos, son más bien flojos, débiles. Pero hay también malos propiamente dichos. Y por supuesto, hay los que son pésimos. Aquellos que pervierten la fe y la moral de la gente, no solamente la de ellos, sino de la gente que los sigue. Y escandalizan a mucha gente. Aunque también se escandalizan aquellos con el escándalo farisaico, o sea que aprovechan eso para agrandar el mal que han visto, lo agrandan, ensucian a todos los sacerdotes son así. Y eso lo desperdigan y hacen que gente buena se aparte de la iglesia, de esos pastores buenos que tienen que llevarlos hasta Dios. Por eso, dice el Padre, hay que discernir a unos de otros, escapar de los malos, pero buscar y seguir a los buenos. Termino contándoles cómo el lunes pasado un grupo de sacerdotes y monjitas tuvimos un día cultural, no tuvimos clase ese día, y pudimos escaparnos a visitar las basílicas de San Pedro y de San Pablo. Y cuando uno entra a esas basílicas inmensas, bellísimas, llenas de estatuas de los más grandes santos que han existido en la historia, uno piensa en esto: sí, el humo de Satanás ciertamente se ha metido en la iglesia, y llegarán tiempos peores, los tiempos del anticristo. Pero no por eso la iglesia va a dejar de ser siempre lo que Cristo ha hecho de ella, una casa para toda la humanidad, como los brazos de San Pedro, en la plaza de la Basílica de San Pedro, que parecen dos brazos, los brazos del apóstol, que abrazan a todo el mundo. La iglesia nunca dejará de ser esa máquina de producir santos. Por eso no nos escandalicemos del misterio de la iglesia, aunque a veces sea ensuciada por el humo de Satanás. No nos alejemos ni de Cristo, ni de los buenos pastores que Él nos ha dejado.